Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. ¿Sí me logran escuchar? Buenas tardes. Sí, 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 buenas profesora, muy tardes. buenas tardes. Buenas tardes con todos. Ahorita les comparto la clase que vamos a realizar el día de hoy, ¿no? Como cada fin de semana estamos dando inicio a lo que son las clases virtuales. Ya estoy compartiendo la pantalla, espero que estén logrando visualizar. Vamos a dar inicio con la clase. Nuevamente recalcarles mis saludos. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Bienvenidos pues al Colegio SANE, ¿no? Como cada fin de semana estamos dando inicio a lo que son las clases virtuales. El área que vamos a ir continuando realizando es de matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es sobre progresión. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Ustedes están en cuarto grado secundaria. Ya estamos en la segunda semana de clases. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos, ya jóvenes y señoritas, para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases están siendo grabadas, para que ustedes lo puedan ir visualizando, ¿no? Nuevamente la clase, ¿no? Posiblemente que en algún momento tengan falla del internet, ¿no? Y no me logren quizás escuchar o quizás no lo logren visualizar mi pantalla, ¿no? Para eso es lo que cualquier inconveniente que ustedes puedan tener y también para aquellos sus compañeros que no lograron ingresar, ¿no? Al aula virtual lo puedan visualizar. Es para eso estamos grabando, ¿no? La clase. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues nosotros tenemos que ir activando, ¿no? Nuestra manito que se encuentra en la parte inferior. Una vez activada nuestra manito, y si hay 2, 3 personas, ahí les van a indicar en qué orden tienen que ir participando. ¿Qué hacen? Activan su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso tienen algún inconveniente con su micrófono, la participación lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Y la última recomendación, tienen que anotarnos sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Progresión. ¿Qué entienden ustedes por progresión? ¿Alguna participación? ¿Alguna participación? Veo que van levantando la manito, si le escucho. Ay, si se dan Mi- cuenta, hay varias personas que Es levantan la una manito. secuencia de números. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Ya, la segunda persona donde va mencionando. Buenas tardes. La progresión Buenas en tardes. matemática es cuando varias cifras se van intercalando, como es el conteo del 1, 2, 3, por así decirlo. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Ahí el número 3. Desactivamos nuestra manito. Le escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Como decían mis compañeros, es algo sucesivo, ¿no? Algo que viene después. Como dio un ejemplo mi compañero, o sea, 1, 2, 3, algo progresivo, sí, más o menos. Muy bien. ¿Alguna otra participación? Ya, Miss, Buenas tardes. Sí, le escucho. buenas tardes. Miss, progresión, una sucesión de números que en sí que es, bueno, siguen una regla o patrón de forma constante. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Progresión, Miss, sería sucesión de números que siguen una regla de patrón constante. Muy bien. Ahora sí, estar atentos, ¿ya? Con lo que se le va a ir indicando.
Todo lo que está mencionándose es una sucesión, me indicaban, ¿no? Es cierto, o sea, en toda progresión, o sea, toda es, en este caso se va a ir denominando que es toda sucesión, en la que siempre, o sea, entre dos términos consecutivos, cualesquiera de ella, hay una misma relación. A diferencia acá en el tema ya de progresión, es que nosotros, en primer lugar, tenemos que encontrar lo que es la razón. ¿Ya? Y esa razón tienen que ser iguales. Si todos van sumando, se van sumando, o sea, todas las razones. Acá simplemente vamos a aprender dos, bien una suma o bien una multiplicación, esa razón. A diferencia que lo que era en sucesión, ¿no? Había quizás la suma, había la resta, hasta incluso habían intercalándose, ¿no? Lo que son los signos. Una suma, una resta, una suma, una resta, o sea, se van intercalando. Acá ya no, jóvenes y señoritas. Y hay que tener en cuenta que en el tema de progresión, o sea, todos en este caso los números de la razón, bien pueden aumentarse o bien pueden multiplicarse. Es la única forma. Se va mostrando a continuación, ¿no? Nos menciona ya acá, nos dice que la sucesión, que está comprendido por quién, por el término general, que es el 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente hasta 2n más 1. Es una progresión, ya que termina en una diferencia común, es de 2 unidades, y es cierto. Es la diferencia, ¿no? Si yo, en este caso, si yo lo tomo de esta forma, si voy a restarlo, ¿de quién? De 9 menos 7, acá me sale pues menos 2. Y si yo resto de 7 menos 5, acá también igual, en este caso, ¿no? Voy restando 7 menos 2, 5. Igual acá. 5 menos 2, voy a obtener, en este caso, pues 3. Pero si yo voy de número 3 para llegar a 5, ¿qué hago? Pues sumo. 3 más 2, 5. ¿Qué sigo? 5 más 2 sale 7. Ahora de 7 más 2 sale 9. ¿No? En el tema de sucesión era el número que continúa, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? O sea, nosotros si sumamos 9 más 2, nos va a salir pues 11, ¿no? Y eso ya sería nuestro resultado. Pero ya no estamos en el tema de sucesión, estamos en el tema de progresión. ¿Qué quiere decir? Ya les va a mencionar quizás el término 100, el término 120, el término 500, el término 1200, ya dependiendo del ejercicio, ¿no? Es fácil quizás encontrar el término que sigue, ¿no? ¿De qué forma? Bien sumando, quizás multiplicando. Pero ya cuando nosotros, ¿no? Nos mencionen, imagínense, quizás mil números, pues nosotros los 1000 números no vamos a estar sumando o quizás multiplicando para poder obtener el término 1000. Ya va a ser un poco difícil y para ello vamos a aprender dos clases de progresión. ¿Y cuáles son? Tenemos lo que es la progresión aritmética y lo que es la progresión geométrica. ¿Cuál es la diferencia en ambos? En la progresión aritmética se va a ir aumentando. ¿Ya? ¿Qué cosa va a ir aumentando? La razón. O sea, se va a ir sumando, en otras palabras. Y en la progresión geométrica se va a ir multiplicando. O sea, lo que vamos a hacer es multiplicar. Esa es la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta. Y vamos a aprender cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar, lo que es la progresión aritmética, que es el PA. Tanto en la progresión aritmética, lo que es la progresión geométrica, vamos a aprender las fórmulas, ¿no? En este caso estamos viendo lo que es la progresión aritmética, nos menciona, ¿no? Que es una sucesión de números que cualquier término posterior al primero se obtiene sumando. Y miren, yo le he puesto de otro color para que ustedes se den cuenta, ¿no? Como estamos en el tema de progresión aritmética, tenemos que sumar, ¿qué cosa? La razón, o sea, para ir obteniendo la razón. Nos dice, sumando el término anterior por un número, obteniendo el posterior número. A eso se refiere la razón, en otras palabras. Ahí nos está mencionando de manera general en una sucesión y eso o nos indica que es una progresión aritmética donde podemos escribir de la siguiente manera. El primer término va a ser pues el A sub 1, el segundo término sería el A sub 1 más D,
El tercer término sería el A sub 1 más 2D. Y así sucesivamente hasta el término general, que es el A sub 1 más n diré n menos 1 multiplicado por D. Y para poder ir obteniendo, ¿no?, el término enésimo de una progresión aritmética, se puede decir el T sub n o el A sub n, cualquiera de ellos. Pero en este caso yo voy a utilizar el A sub n. Y vamos a aprender dos fórmulas. ¿Ya? Tenemos ahí el A sub n, dice es igual a A sub 1 más, ¿quién? Multiplicado por n menos 1 multiplicado por r. Y esta R, hay algunos que le pueden decir R o hay algunos que le van a decir la letra D, que es lo mismo, que se refiere a la razón. O el A sub n es igual a ¿quién? Al A sub 0 más n por R, o si no esta R también se puede decir que es la letra D, dependiendo ya de cuál letra lo pueden ir utilizando, ¿no? Y se va mencionando ahí a qué se refiere el A sub 1, a qué se refiere el A sub n, el A sub 0. En este caso, bueno, no menciona el A sub 0, pero es el término anterior al primero, ¿ya? Acá el A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética. N es el número de término de la progresión aritmética. Puede ser la letra D o R, es la diferencia aritmética de la progresión aritmética, y el A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética. Y el A sub 0, pues, es el término anterior al primer término. ¿Qué quiere decir? Pues antes del primer término, pues, ¿no? Se va refiriendo, porque hay que tener en cuenta que el término empieza así, con el primer término. Entonces, el anterior tiene que ser, pues, uno antes. Entonces, acá va a estar ¿quién? El A sub 0. Hay que tener en cuenta, va a estar así, pues, el A sub 0, el A sub 1, y así va continuando el A sub 2 y así sucesivamente hasta el A sub n, ¿no? Porque nosotros hemos ido aprendiendo desde acá, desde el A sub 1 para adelante. Pero no olvidarnos, como nos está mencionando acá la fórmula, el A sub 0 está antes, pues, del primer término. Si, por ejemplo, yo estoy sumando, ¿ya? Del primer término, voy a pasar al segundo término, estoy sumando, entonces si yo quiero obtener el A sub 0, ¿qué debo de hacer? Tengo que retroceder, y al momento de retroceder tenemos que restar. ¿Para qué? Para poder obtener el A sub 0. Tenemos ahí el ejemplo. ¿Cómo se desarrolla? Nos dice lo siguiente: va a encontrar el término 15 de la progresión aritmética, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nos dijera quizás el término 1500? Quizás algunos me dirán, profesora, como es término 15, yo puedo ir, ¿no? Encontrar en primer lugar mi razón, y así voy a ir sumando, y así voy a ir continuando y encuentro mi término 15. No hay que acostumbrarnos de esa forma, jóvenes y señoritas. Por eso les decía, ¿qué hubiera pasado si nos decía 1500? Pues yo no voy a estar sumando de uno en uno. Y son 1500 números, ¿no? ¿Por qué lo digo? Es que hay que tener en cuenta que acá va a ser, pues, el primer término, esto es el segundo término, el tercero, el cuarto y así. Imagínense estar ahí sumando de uno en uno, son 1500 números. Yo me voy a demorar. Lo que se busca en el desarrollo es, en este caso, pues, en el menor tiempo posible. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿De qué manera? Utilizando y aprendiendo la fórmula que hemos visto hace un momento. En este caso les había mostrado dos fórmulas, ¿no? Entonces, para el desarrollo, en primer lugar, lo que tienen que hacer es encontrar la razón. Y la razón acá lo que tenemos es que se va aumentando de 3 en 3. 1 más 3 es 4, 4 más 3 es 7, 7 más 3 es 10, 10 más 3 es 13, 13 más 3 es 16, ¿no? ¿Y qué estamos observando? Mira, todos se están sumando. Y lo que se hace es comprobar si realmente, ¿no?, está cumpliendo con cada uno de estos números que va mencionando, está saliendo ese resultado. Y si cumple, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Quizás por acá se va a tener que sumar más 5. Entonces está mal.
formulado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado que en la progresión aritmética todos tienen que ser el mismo número. Esa razón. ¿Por qué les digo que va a tener que ser el mismo número? Es que hay que recordar la fórmula. En la fórmula dice lo siguiente, pues, la letra D, y esa D tiene que ser un solo número. No es que tiene que aparecer 2, 3 números, tan solo un solo número. Entonces van a ir reemplazando. En ese término enésimo, ¿no? Nos dice que la sub n es igual a ¿quién? El a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. ¿Dónde estamos teniendo ahí a continuación? El término 15, como nos piden hallar, quiere decir que la letra n vale 15, ¿no? Por eso acá estoy poniendo el a sub 15, es lo que vamos a hallar. Ahora el a sub 1 vale 1, o sea, este es el primer término que vale 1. La letra d que acabamos de encontrar es 3, ¿ya? Tal cual, si es 3, 3, si es 5, 5. No lo vayan a poner más 3, suponiendo, ver, está acá quizás multiplicando. No me vayan a poner acá por 3, no, escriben el número nada más. En este caso, D es igual a 3 y finalmente N es igual a 15. ¿Qué hacen? Reemplazan en esa fórmula. El término enésimo es igual al primer término más N menos 1 multiplicado por D o por R también, que es lo mismo. El a sub 15 es igual a 1 más 15 menos 1 multiplicado por 3. ¿Y qué vamos a hacer? Desarrollar. Y estamos observando que todos son números. Ahí tenemos la operación de la suma y hay operación de la multiplicación. ¿Cuál desarrollamos primero? ¿La suma o la multiplicación? ¿Qué dicen? A ver, veo que levanta la manito. La suma. Por ahí me dicen la suma. Ya, me van escribiendo a través del chat, me indican paréntesis. Primero tienes que hacer la resta de lo que está dentro de los paréntesis. Muy bien. Ya, no olvidarnos, jóvenes y señoritas. ¿Por qué me detení quizás consultarles acá a ustedes? Porque ya acá, una vez que ustedes ya lo tienen planteado, lo único que les queda es desarrollar, pues, ¿no? Porque todos ya son números. Entonces, hay algunos, ¿no? Que quizás cometemos el error de hacer esto. Pero ¿por qué no puedo hacer? Es que hay que tener en cuenta que el número 15 que tú estás queriendo sumar está dentro de un paréntesis. Y para que tú hagas una suma debe de ser así. Así debe de estar, no debe de haber paréntesis. Ahí recién yo puedo sumar. Y ahí no olvidar, ahí como su compañero indicaba, lo primero, en realidad debemos de hacer esto de acá. Yo les decía, hay una multiplicación y hay una suma. ¿No? Lo que acaba de cerrar es una multiplicación. Pero ¿qué observo en esa multiplicación? Que dentro del paréntesis hay una resta todavía. O sea, debo de obtener un solo número para poder multiplicar con el número 3. Y eso es lo que tienen que hacer. Y nunca olvidarse, jóvenes y señoritas. Y voy a escribir para que no se olvide. En primer lugar, ya, ustedes jóvenes señoritas tienen que desarrollar si hay paréntesis, si hay corchete, ¿no? Si hay corchete, si hay paréntesis, o si hay llave, ¿no? En este caso, llave, paréntesis, corchete, cualquiera de ellos, o hasta incluso pueden ir mezclado, ¿ya? Si es que hay ahí, desarrolle. No interesa si, estoy volviendo a repetir acá, ¿ya? Si no, acá no interesa si hay una suma o hay una resta dentro de ese paréntesis, corchete o llave. Lo tienen que desarrollar ahí primero ustedes. O sea, reducir en un solo número. Si no hay paréntesis, no hay corchete, no hay llave, ¿qué es lo que van a hacer? Quizás tengan una potenciación y la potenciación tiene la forma así, a que va a estar elevado a un exponente.
Y eso se llama potenciación. O quizás a una radicación. Y acá el índice puede ser 2, 3, 4, cualquier índice. Y si no hay eso, ¿qué hacen en el tercer paso? Van a desarrollar la multiplicación que se representa con una X, o puede ser con un puntito, o hasta incluso la multiplicación se presenta con un paréntesis. ¿Y qué más? La división. ¿Ya? La multiplicación o la división. Al último, jóvenes y señoritas, se va a desarrollar lo que es la suma, o puede haber quizás la resta, o puede haber suma y resta. Esos son los pasos que ustedes tienen que seguir. Si les estoy explicando esto de acá, no necesariamente en este tema, en cualquier otro tema, va a haber en algún momento que van a tener estos pasos que seguir. Entonces, nunca olvidarse. Y así como su compañero indicó y dijo que debemos de desarrollar en primer lugar del paréntesis. Y es cierto, ve. ¿Qué nos dice? Ve, en el primer paso, desarrollen lo que está dentro del paréntesis. Por eso les decía, no interesa si dentro de ello hay una suma, una resta, una multiplicación, o quizás hay suma, multiplicación, no interesa. Lo primero que tienen que hacer es reducir dentro de ese paréntesis. Entonces vamos a reducir. Tendríamos así, el A sub 15 es igual a 1 más 15 menos 1 vale 14. 14 por 3. Entonces yo tengo acá una suma y tengo una multiplicación. Entonces primero, en este caso, pues vamos a desarrollar la multiplicación que está apareciendo dentro de un paréntesis. ¿Ya? La multiplicación. Entonces multiplicamos 14 por 3, que sale 42. Y ese 1 sigue bajando. Y ahora tenemos 1 más 42, que nos dice que debemos de desarrollar, o sea, la suma. Pues es lo único que ya estamos teniendo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer y nos sale 43. Acá, por ejemplo, no necesariamente, jóvenes y señoritas, ustedes tienen que desarrollar esos 4 pasos. Si se dan cuenta, en este ejercicio hemos desarrollado 3 pasos nada más. El primero, el tercero y el cuarto paso. El segundo, ¿por qué no? Es que no hay potenciación, no hay tampoco radicación. Si no hay, tienen que seguir pasando al siguiente paso. ¿Qué hubiera sucedido? ¿No? Quizás no había el tercer paso. Nos pasamos al cuarto paso. Puede haber el primer paso y el cuarto paso. O sea, puede haber quizás paréntesis y luego quizás una suma, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Por eso acá un poco me he detenido para que puedan tener en cuenta y no olvidarse. Continuamos, ya recién estamos viendo el término enésimo de una progresión aritmética. Ahora, tenemos otro, seguimos en progresión aritmética, pero ya referido, ¿no?, a la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Acá nos van a pedir sumar. ¿Y cuáles son las fórmulas? Son 2 fórmulas, también vamos a ir aprendiendo. La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, dice, es igual a ¿quién? El a sub 1 más el a sub n, todo ello multiplica por n y todavía todo ello está dividido entre 2. O puede ser la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética va a ser igual a ¿quién? El a sub 1 más el a sub 1 más el n menos 1 multiplica por d y todo ello multiplica por n y todo ello está dividido entre 2. ¿Cuál es la diferencia que ustedes tienen que utilizar acá? Si a ustedes en su ejercicio les esté pidiendo hallar simplemente la suma, utilicen esta segunda fórmula. Pero si en su ejemplo les pide hallar el término enésimo y les pide hallar la suma, tienen que hallar esta primera fórmula. Esa es la diferencia que tienen que tener en cuenta ustedes, ¿no? A continuación, cada uno de ellos, de las letras que está mencionando, se está indicando qué es lo que se va refiriendo. Ahora, a continuación, vamos a ver el ejemplo y estar atentos, ¿no? Debemos estar atentos en cada fórmula, en los ejemplos que se va a ir mencionando.
Acá tenemos el ejemplo, nos dice calcular la suma de una progresión aritmética de razón 4. Sabiendo, dice que consta de 12 términos y el primero dice vale 7. Veamos en la resolución. Acá en el tema de progresión, jóvenes y señoritas, ya no es como una sucesión que nos tienen que indicar qué términos, ¿no? Cuánto vale el primer término, cuánto vale el segundo término, cuánto vale el tercer término. Acá, por ejemplo, ya no es necesario que nos estén mencionando cada uno de los términos. Lo importante es que nos mencionen acá cuánto vale el primer término, cuánto vale la razón, puede ser R o puede ser la letra D, de cuánto vale. ¿Quién más? El valor de n. Es lo único que ustedes tienen que saber. Y esos datos nos está mencionando. Voy a ir escribiendo ahí. El primer término nos dice, ve, primero vale ¿cuánto? 7. Razón, acá está, míreme. Razón vale ¿cuánto? 4. Consta de 12 términos. Ese consta de 12 términos se refiere al valor de n. Y ahí están, ve, los 3 datos importantes que tenemos que saber. Porque en la fórmula aparece el A sub 1. ¿Quién más? Me dirán, pero algunos, pero profesor, en la fórmula aparece así, el A sub n. Está bien que aparezca el A sub n, pero ¿cuánto vale n para ustedes? Vale 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el A sub 12, pues es lo que van a tener que encontrar. ¿No? Por esa razón, hay no olvidarnos, ¿no? Tenemos que saber cuánto vale el primer término, cuánto vale la razón y cuánto o cuántos números es lo que se va a tener que hallar. En este caso, nos está pidiendo la suma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que sumar 12 números. Pero algunos me dirán, pero profesora, son 12 números, nada más lo podemos ir sumando. Pero ¿qué pasaría si a ustedes les dijeran 2.500 números? Yo ya no les, quizás no les pongo 12, yo les puedo poner quizás 2.500. Pues ustedes no van a estar sumando los 2.500 números. Por algo estamos aprendiendo la fórmula que hemos mencionado hace un momento, ¿no? ¿Cuál era la fórmula? En primer lugar, hay que recordar la fórmula, que en este caso nos está mencionando la suma, entonces, por lo tanto, tengo que desarrollar con la segunda fórmula. La segunda fórmula era, pues, el S sub n es igual al A sub 1 más el A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d y todo ello multiplicado por n y dividido entre 2, teniendo en cuenta, acá lo voy a borrar porque es 12, teniendo en cuenta que el S sub 12, o sea, 12 números vamos a tener que ir sumando, es lo que vamos a encontrar, bueno, no lo sabemos, eso lo vamos a encontrar reemplazando en la fórmula. El primer número vale 7, la letra D, en este caso lo pongo D porque he puesto D en la fórmula. Si hubiera puesto R, entonces ponen ustedes R. Y ese es igual a ¿cuánto? A 4. Y N es igual a 12. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula. Es en la fórmula, vamos a ir reemplazando. N vale 12, por eso se ha puesto el S sub 12. Igual a quién, al primer término vale 7 más el primer término también que vale 7 más N que vale 12 menos 1 multiplicado por la letra D que vale 4 y todo ello multiplicado por N que vale 12. Y todo lo vamos a ir dividiendo entre quién, entre 2. Ahora sí, ustedes pueden ir desarrollando. ¿De qué forma? En este caso, nosotros podemos ir sumando ellos dos. Yo puedo sumarles ellos dos para poder realizar. No hay ningún problema. ¿Qué más? Acá también. ¿Qué hacemos? Dentro de ese paréntesis. Entonces tendríamos así. ¿Y qué más se hace acá? Mira, 7 más 7 que vale 14 que está acá. Más 12 menos 1, este es 11. Multiplicado por 4. ¿Qué he hecho luego? Este 12 se ha dividido entre 2. Y nos está saliendo ¿cuánto? 6. Ya desapareció el denominador.
¿Qué hago luego? Dentro del corchete. ¿Ya? Dentro del corchete. Tengo que desarrollar. Yo les dije, no interesa si aparece una suma, si aparece multiplicación, una resta. No, lo primero que tenemos que hacer es dentro de ese corchete. En este caso tenemos suma y multiplicación. Entonces primero desarrollamos la multiplicación. Ya, está abriéndose ahí el corchete. Y ahí está poniendo 14. Está bajando. Ahora 11 por 4 es 44. Cerramos el corchete y multiplicamos por 6. Luego, ¿qué hago? Voy a reducir en un solo número dentro de ese corchete, que sería 14 más 44, sale 58. Y luego lo multiplico por 6. ¿Y cuánto es 58 por 6? ¿Cuánto es, jóvenes? 334 mes. 348 mil. Muy bien, por ahí me han escrito 348. A través del chat igual también me han ido respondiendo. Hay que tener bastante cuidado ya al realizar la multiplicación. Ya en este caso sale 348. Sí, le escucho. 348, Miss. Muy bien. Muy bien. Esos son los pasos que ustedes tienen que seguir, jóvenes y señoritas, ¿no? Si se dan cuenta, mira, hace un momento que quizás yo les he ido explicando, ¿no? Primer paso, segundo paso, tercer paso y cuarto paso. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y acá también, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta. Pero si en caso se puede hacer, por ejemplo, acá, ¿no? Hemos tenido que desarrollar dentro del corchete. ¿Qué más he hecho? La división. Si se puede, lo pueden realizar también ya la división, siempre en cuando puedan, ¿no? Realizarse. Pero si por ahí no se puede, lo van dejando para el final, para el penúltimo, ¿no? Porque eso está en el tercer procedimiento. Ahora vamos a ver lo que es la progresión geométrica. Es una sucesión ya de números que cualquier término posterior al primero se obtiene, dice, multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado factor o razón geométrica de la progresión. Nos dice ahí, sí, el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente. El A sub n, dice, es una progresión geométrica donde podemos escribir de la siguiente manera. Ahí tenemos el A sub 1, el A sub 1 por R, el A sub 1 por R al cuadrado y así sucesivamente el A sub 1 por R elevado a la n menos 1. Veamos la siguiente fórmula. En primer lugar, del mismo modo como la progresión aritmética, acá en geométrica también tenemos que saber el término enésimo de la progresión geométrica y también lo que es la suma de una progresión geométrica, ya ambas fórmulas también, que tenemos que ir aprendiendo ya, pero en este caso de progresión geométrica. A diferencia que acá ya sucede, ya en progresión geométrica, vamos a ir viendo tan solo una fórmula, ya sea en este caso del término enésimo o puede ser de la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, o sea, una fórmula. En cambio, en aritmética hemos ido viendo dos fórmulas. Acá tenemos, ¿no? La fórmula nos dice, el término enésimo es igual a ¿quién? Al primer término, o sea, la sub 1 multiplicada por R, R es la razón, elevado a ¿quién? A la n menos 1, ¿no? Donde la sub 1 es el primer término de la progresión geométrica, n es el número de términos de la progresión geométrica, r es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica, el a sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. Y otro tenemos la fórmula, ¿no? Lo que es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Y eso se representa con el s sub n. Y el S sub n es igual al A sub n multiplicado por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1.
donde el A sub 1 pues es el primer término de la progresión geométrica, n es el número de términos de la progresión geométrica, r es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica, el A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica y el S sub n es la suma de enésimo término de la progresión geométrica. Para poder lograr entender, ¿no?, de cómo se va a tener que utilizar la fórmula, vamos a ir viendo a continuación el siguiente ejemplo. Tenemos ahí, nos menciona, ¿no? Hallar el enésimo término y suma de enésimo término del lugar 8 de la progresión geométrica. Acá bien claro hay que tener en cuenta cuando nos mencionaba, ¿no? En progresión geométrica, en la parte teórica, ya se va multiplicando, nos decía, ¿no? Entonces ahí tenemos, o sea, la multiplicando me refiero pues a la razón. Y acá la sucesión que nos está mostrando está 2, 6, 18, 54, 162. ¿Qué está sucediendo? Mira, se está aumentando. ¿Y de qué forma? Pues se va aumentando. En este caso, pues multiplicando. ¿No? Se multiplican, ¿ve? 2 por 3, 6. Este 6 se multiplica por el 3, sale 18. 18 por 3, 54. Y 54 por 3, 162. Pero como estamos en el tema de progresión ya geométrica, ¿no? Por esa razón, acá en este caso, vuelvo a indicar, esa razón se está multiplicando. Y nos pide hallar el enésimo término y también nos está pidiendo la suma, ¿no? Entonces, en primer lugar, hallando el enésimo término, estamos teniendo ahí, ¿no?, la fórmula, que es el A sub n es igual al A sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1, donde n pues va a valer 8, por eso estoy poniendo el A sub 8, o sea, los 8 o el término 8 vamos a tener que hallar. El A sub 1 vale 2, este es el primer, ¿no? El primer término pues que vale 2, r es igual a 3, ¿no? Yo se les mencioné que la razón tienen que escribir el número, nada más el número, por eso estoy poniendo ahí 3. Y n es igual a 8. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula. Y la fórmula es lo siguiente, pues, ¿no? El término enésimo es igual a la sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1. Donde n vale 8 y el primer término vale 2, r vale 3 y n pues vale 8. Y vamos reemplazando, ¿no? Por eso se ha puesto el a sub 8 es igual a 2 multiplicado por 3 elevado a la 8 menos 1. ¿Qué hago luego? Voy a hacer la operación de la resta en el exponente. Ya, eso es lo que tenemos que hacer en primer lugar, de la parte del exponente. Tanto el número 2 y el número 3 pues, se vuelve a escribir. Por eso estoy poniendo ahí 2 por 3 y 8 menos 1 vale 7. ¿Cuál hallo primero? Mírame. Acá yo tengo la operación de la multiplicación y tengo la potenciación. ¿Qué operación hacemos en primer lugar? Si bien recuerdan, ¿no?, los pasos que se les había mencionado. Levanta la manito, a ver, Calet Díaz. La multiplicación, Miss. Por ahí me indica multiplicación. ¿Será cierto? ¿O la potenciación? Veo que levanta la manito otro. Me va indicando, a ver. La multiplicación, profe. La potenciación. Por ahí me dicen, bien escrito, potenciación. Otros me dicen multiplicación. ¿Qué dicen? La potenciación, Miss. No Potencia, mis potencia. Mi primera es la potenciación. Primero es la potenciación. Mira, si ustedes me dicen la multiplicación, mira, ustedes no me vayan a decir así, ¿ah? Yo lo multiplico 2 por 3, no vayan a decir así. Y luego no me vayan a poner el resultado que está saliéndoles, no me lo vayan a elevar a 7. ¿Ah? Eso están haciendo mal. Ya, primero, ¿qué les dije para que haga una multiplicación? Que tienen que tener un número y un número. Pero al otro lado que estamos observando, mira, tenemos 3 y todavía está elevado a las 7. Pero si hubiera estado simplemente 3, ahí sí hacemos la multiplicación. Por eso hay que tener bastante cuidado al momento de desarrollar. Primero la potenciación. Y eso se desarrolla que esta base 3 se va a ir escribiendo. ¿Ya? Esa base 3 se va a escribir 7
veces. Ya, cuando ustedes desarrollen, ¿no?, esa multiplicación, les va a salir 2187. Y baja el número 2. Y recién ahí ese 2 se va a multiplicar con 2187. ¿Y eso cuánto sale? Sale 4374. Esa de ahí sería también la respuesta, porque nos está pidiendo hallar el término 8. Ahora hallando la suma de enésimo término. Tenemos, ¿no?, que recordar la fórmula, que es el S sub n es igual a ¿quién? El A sub n multiplicado por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. Vamos a sumar los 8 números, ¿no?, de esa sucesión. El primer vale pues 2, R vale 3, N vale 8 y el A sub N, ya, para nosotros que acabamos de encontrar, pues es el A sub 8 y eso vale 4374. ¿Qué hacen? Reemplazan. Entonces diríamos el S sub 8 es igual a 4374 multiplicado por R, que vale 3, menos el primero, que vale 2, dividido entre R, que vale 3, menos 1. Y 4374 multiplicado por 3, eso sale 13122, menos 2, dividido entre 3, menos 1. Restamos 13.122 menos 2 sale 13.120. Dividido entre 2 porque 3 menos 1 es 2. 13.120 dividido entre 2 sale 6.560. Y eso sería la respuesta de la solución de en este caso, de la suma de del enésimo término de una progresión geométrica. ¿Alguna duda que puedan tener hasta ahí, jóvenes y señoritas? ¿Alguna duda, alguna pregunta, ¿no?, que puedan tener? Sí, es que quería preguntarle, o sea, si hay alguna fórmula, alguna operación para poder, o sea, resolver, me refiero a la potenciación, para no escribirlo 70 veces, 3 o 4, así, para resolverlo mucho más rápido. Bueno, es la única forma que se puede hacer, ya. Es de aparte, en la teoría, ¿no? Como bien saben, en la clase anterior hemos visto, nos mencionaba, ¿no?, que la A sub n, todo eso pues era una potenciación y nos mencionaba, ¿no?, la definición, que esta base se va a ir multiplicando, ¿no?, dependiendo de la cantidad de veces que nos indique quién, el exponente. Es la única forma, ya es la única manera que podemos desarrollar. Pero no creo que se les estén preguntando. En este caso, por ejemplo, 70 o quizás 100 veces, no. Si por ahí ustedes, por ejemplo, ¿no?, quizás no es el caso o el tema, les pueda decir, por ejemplo, así, ¿no? En este caso ya es de la clase anterior, por ejemplo, así. 35, que sea 3 elevado a la 35 y que esté dividido entre 3, suponiendo elevado quizás a la, por ejemplo, quizás a la 29. Entonces, ¿qué hacen? Van a poner pues esto, ¿no? La propiedad nos dice que se considere la misma base y como esto estamos teniendo una división, ¿qué debemos de hacer? Pues sus exponentes se restan, que sería 35 menos 29, ¿cuánto es? Sale 6, ¿no? Entonces, lo único que mira al momento de desarrollar van a ser pues 3 a la sexta. Y mira, no llegamos, o sea, muy difícil que sea a ustedes se les esté preguntando quizás 300 veces, 20 veces, muy difícil. Y a jóvenes y señoritas, es la única forma, ya, realizar esa multiplicación. No sé si hay alguna otra duda antes de que pase ya con los ejercicios. Parece que no hay ninguna. Visto el like que han ido colocando.
Tenemos ahora en los ejercicios, nos dice, ¿no? El primer ejercicio, sabiendo que el A sub 1 dice vale 7 y R dice es igual a 2. Hallar la suma de los 9 primeros términos de la progresión geométrica. Acá, como nos está pidiendo suma en este caso la suma de lo que es en progresión geométrica, jóvenes y señoritas, ¿qué tenemos que hacer? Hallar cuánto vale la sub n. Una vez que encontremos ese resultado, ¿no? Vamos a tener que reemplazar en la fórmula el S sub n. Acá sí nosotros, sí o sí, tenemos que utilizar las dos fórmulas. Si siempre en cuando nos pida la suma. Pero si hubiéramos estado en la progresión aritmética, ahí sí, ¿no? Habían dos fórmulas. Se les había mencionado, ¿no? Dos fórmulas en cada uno de ellos, o sea, del A sub n, y también se les había mencionado del S sub n. Pero si a ustedes les dice, por ejemplo, en progresión geométrica hallar la suma, entonces hallar con la segunda fórmula, porque ahí no aparece el A sub n. En cambio, en progresión geométrica, acá en la fórmula aparece el A sub n. Por esa razón, tenemos que hallar cuánto vale pues el A sub n. Pero si a ustedes, ¿no? Esa ventaja es lo que les da en la progresión aritmética, pero la ventaja que no nos da en la progresión geométrica, sí o sí tenemos que hallar las dos fórmulas. Esa es la diferencia que tienen que tener en cuenta en ambas progresiones. Acá, como estamos viendo la progresión geométrica, entonces sí o sí tenemos que hallar cuánto vale la sub n. Pero esa n para nosotros, ¿cuántos va a valer? 9. Se quiere decir que son 9 números que tenemos que, en este caso, sumar. Pero antes de ello, me dirán algunos, pero profesor, como son 9 números, es fácil de poder desarrollarlo, ¿no? De encontrar y sumar. Hay que acostumbrarnos a utilizar la fórmula, jóvenes señoritas. Es por algo que estamos aprendiendo, pues, esas fórmulas. No es que por gusto, ¿no? Ah, son 9 números. ¿Qué tal les pide? Quizás 6 números. Ah, son 6 números, yo lo puedo sumar y encontré el resultado. Pero no hay que acostumbrarnos de esa forma, ¿no? Es la forma de poder ir practicando si en caso nos pidieran quizás 12 números o 13 números, ¿no? Dependiendo. Entonces, en primer lugar, vamos a hallar el término enésimo de la progresión geométrica, que es igual a A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Donde, ¿no? El A sub 9 es lo que vamos a hallar, o sea, los 9 números, o el término 9 en primer lugar. El R es igual a 2, eso nos menciona la razón. El primer número dice vale 7 y n dice es igual a 9. Como les mencionaba, acá no es necesario que nos estén indicando pues todos esos los números o en una sucesión. Lo importante es que nos indiquen de cuánto vale la razón, cuánto vale el primer término y cuánto vale n. Y n es la cantidad de números que se les pueda pedir calcular. ¿Qué hacemos luego? Reemplazamos en la fórmula. Entonces diríamos el A sub 9 es igual a ¿quién? A 7 multiplicado por 2 elevado a la 9 menos 1. El A sub 9 es igual a 7 multiplicado por 2, ahora 9 menos 1 vale 8. ¿Qué hago primero? Potenciación, 2 elevado a la 8. El A sub 9 es igual a 7 multiplicado por 2 elevado a la 8, ahí está, mira, estoy indicándoles, los 8 veces se está multiplicando la base 2 y eso pues sale 256. Y multiplicado por 7 sale 1792. Acordarnos que el A sub 9 es igual a 1792. Y como nos están pidiendo hallar la suma, entonces la fórmula es lo siguiente. Pues. El S sub n es igual al A sub n multiplicado por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. El S sub 9, o sea, los 9 números que vamos a sumar es lo que vamos a hallar. R vale 2, el primer número que vale 7 y el A sub 9 es 1792 que acabamos de hallar en hace un momento. Lo único que nos queda es reemplazar en la fórmula. El S sub 9 es igual a 1792 multiplicado por 2 menos 7 dividido entre 2 menos 1.
1792 multiplicado por 2 sale 3584. Menos 7 dividí entre 1 porque 2 menos 1 es 1. 3584 menos 7 sale 3577. Dividí entre 1 sigue siendo 3577. ¿Qué pasaría quizás en su ejercicio les hubiera pedido hallar la suma de cifras del término, en este caso del término 9? Cuando les dice suma de cifras, jóvenes y señoritas, se refiere que de este resultado que se va a ir hallando, o sea, como es 3577, ¿qué tienen que hacer? Nunca olvidarse, cuando les diga suma de cifras, quiere decir que van a ir sumando esos números. Y ahí recién van a indicar el resultado, pero acá simplemente les dice hallar la suma. Eso le está mencionando. Entonces, por esa razón estoy indicando que ese es el resultado. Esa es la diferencia que tienen que saber ustedes. Porque a veces, ¿no? Desarrollamos y no encontramos este número. Quizás un menor número estamos encontrando. Posiblemente ya en sus ejercicios les haya pedido suma de cifras, ¿no? Ahí sí, pues se les va a salir un menor valor. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? No, profesora, todo ok. Muy bien. Vamos a ir continuando, ya un último ejercicio, ¿no? ¿Qué sucede acá ya en el segundo ejercicio? ¿No? Les está pidiendo ayer el enésimo término y suma de enésimo término del lugar 10 de la progresión aritmética. Y les está dando la sucesión. Entonces, si les está dando la sucesión, en primer lugar tenemos que encontrar cuánto vale la razón. Porque bien claro yo les indiqué y les dije, ¿no? Que debemos de saber cuánto vale la sub 1. ¿Qué más les dije? Que deben de saber cuánto vale la razón y cuánto vale el valor de n. El a sub 1 sí sabemos, vale 2. N también lo sabemos, del lugar 10, o sea, n va a valer 10. Lo que nos falta encontrar o saber es R, y esa es la razón, pues, ¿no? Que vamos a encontrar a través de esa flecha. Y como nos dice progresión aritmética, ¿qué cosa se refiere? A una suma. Entonces vamos a sumar 2 más 4 vale 6, 6 más 4 es 10, 10 más 4 es 14, 14 más 4 es 18 y cumple. Entonces, por lo tanto, la razón, ¿cuánto va a valer? 4. ¿No? Ahí nosotros recién hemos tenido que ir completando los datos. Y ahí está, nos está pidiendo el enésimo término, o sea, la sub n es igual a la sub 1 más n menos 1 multiplicado por r, o puede ser la letra d también. Y vamos indicando cada uno de ellos, ¿no? El a sub 10 es lo que vamos a hallar, el a sub 1 que vale 2, r vale 4 y n vale 10. Reemplazamos. Sería la sub 10 es igual a 2 más 10 menos 1 multiplicado por 4. Primero desarrollo dentro del paréntesis. Que valen 10 menos 1 vale 9. El número 2 y el número 4 está bajando, tal cual va mencionando qué operación. En este caso estamos teniendo 2 más 9 por 4. Y 9 por 4 es 36. ¿No? Sería 2 más 36, 38. El a sub 10 es igual a 38 y esa es la respuesta del término enésimo. Y todavía nos falta la suma. Entonces, ahora vamos a hallar la suma. Sería el S sub n es igual al A sub 1 más el A sub n multiplicado por n dividido entre 2. Donde estamos ahí mencionando, ¿no? Que el S sub 10 es lo que vamos a hallar. El primero que vale 2, el A sub 10 es 38, que acabamos de hallar hace un momento, y n es igual a 10. Reemplazamos, el S sub 10 es igual a ¿quién? El A sub 1 vale 2 más el A sub n 38 multiplicado por n que vale 10 dividido entre 2. 2 más 38, 40. 40 por 10 dividido entre 2. Acá pueden quizás multiplicar, ¿no? 40 por 10 y luego dividir entre 2, o si no, 10 entre 2 también. En este caso he hecho 10 entre 2. Este es acá su mitad.
que vale 5. Y estoy teniendo 40 por 5, eso es 200. El S sub 10 es igual a 200. Esa es la forma, ¿no?, que tienen que desarrollar ustedes. Pero suponiendo, ¿no?, que quizás han querido hallar con la primera fórmula, ¿no? O sea, en este caso diré, disculpen, había una de las fórmulas que aparecía así, el A sub 0. ¿Y cómo van a ir obteniendo el A sub 0? En este caso, nuestra razón ha ido aumentando de 4 en 4, ¿no? O sea, el A sub 1 nos está diciendo que vale 2. Entonces, si ustedes quieren hallar el A sub 0, ¿qué hacen? Si ha ido aumentando de 4 en 4, entonces, ¿qué tienen que hacer acá ustedes? Bajar. O sea, menos 4. Tendrían así, 2 menos 4. Acá ustedes van a hacer la operación de la resta porque tenemos una suma y una resta, o sea, restamos 4 menos 2 vale 2. Y como el número 4 es mayor, tiene signo negativo, nos va a salir menos 2. Y ya de acuerdo a la fórmula lo van a reemplazar y al momento de desarrollar se van a dar cuenta que la sub 10 también les va a salir 38. ¿No? Eso es lo que tienen que demostrar, pues, ¿no? De acuerdo a estas dos fórmulas que se ha ido aprendiendo de lo que es la progresión aritmética para hallar de acuerdo al término. En este caso, pues, el A sub 10, el término 10. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo con respecto, ¿no?, a la clase del día de hoy. Si en caso, ¿no?, va quedando alguna duda, ya me pueden ir escribiendo a mi número personal para poder, en este caso, ¿no?, quitarle cualquier duda que puedan ir teniendo ustedes. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Hasta luego, mi. Hasta luego con todos. Hasta luego. Luego, mi. Hasta luego, Miss. Hasta luego, hasta la siguiente clase.